comentabas, Francisco, que fuera de cámara, que hablábamos tú y yo sobre la cuestión de cuál podía ser la solución para este problema del Mar Menor, de la contaminación. Tú comentabas algo que yo no lo veo por ninguna parte aquí, que es el elemento tan importante que eran las medusas en la laguna. Y que de alguna manera las medusas neutralizaban el daño que durante años se vino causando. Explícame eso para que los televidentes puedan entender la importancia de esos animales. Bueno, yo en el meritado informe del fiscal la palabra medusa la he buscado y aparece en 2 ocasiones, pero como texto citado, ¿no? Lo que sí hay, yo que me he bañado en el Mar Menor y he tenido la suerte de conocer a principios de este siglo XXI el Mar Menor con agua cristalina, al mismo tiempo que en el año 2003, vamos a centrarnos en ese espacio temporal en ese momento, el alcalde de Los Alcázares en prensa denunciaba públicamente que el nivel freático allí en Los Alcázares salía por la calle. En aquel momento salía en la calle Los Alcázares, estaba altísimo por el retorno de regadíos del campo de Cartagena, del agua del trasvase, constantemente regando cada vez en mayor superficie de regadío, se estaba infiltrando y estaba subiendo el nivel freático. Pero en aquel momento, donde ya había bastante agua subterránea en el campo Cartagena cargada en nitratos, el agua en el Mar Menor en ese año 2003 era transparente. Y había... 2003, estás hablando de hace 14 años. Sí. Y yo recuerdo que buceaba en el Mar Menor, veía agua cristalina y veía caballitos de mar. Y lo recuerdo porque lo tengo grabado con mis hijos, ¿no? Lo curioso en aquel momento que había algo que a la gente le molestaba mucho, que era las medusas. Todos los veranos había que poner redes para quitar las medusas, porque no querían que las medusas llegaran a las playas, ¿no? Pero yo no soy biólogo, pero todo el mundo sabe que las medusas pues son un agente, es un animalillo que lo que se dedica es a filtrar el agua del Mar Menor y a alimentarse precisamente de aquellos nitratos que estaban llegando a la laguna cada vez de forma sostenida en el tiempo, cada vez de mayor cantidad, por el aumento de la superficie de regadío en el entorno del Mar Menor. Porque eso sí que es cierto, que la superficie no ha dejado de crecer. 20.000 hectáreas. Otro hito importante que yo recuerdo es en el año 2013. En el año 2013 recuerdo un paseo en kayak en la zona de Los Alcázares, Los Urrutia, por allí, que me fui a una isla, creo que la más cercana, la Perdiguera, si no recuerdo mal, y tuve que estar con la pala del remo todo el viaje dándole a las cabezas de las medusas, porque eran gigantescas, todo estaba lleno de medusas, había medusas muertas en la propia orilla, el Mar Menor estaba lleno de medusas. Y el año siguiente, quiero recordar, el año 2014, recuerdo un baño el día de la Virgen en agosto donde yo noté el agua amarilla. Es decir, el agua, cuando tú te bañas en la menor y me llegaba el agua por la rodilla, el tono que uno miraba al agua era un tono amarillo. Ya había una eutrofización. Ya no había tantas medusas y de repente han desaparecido las medusas. Esas imágenes que tenemos de aquellos barcos que recogían con redes las medusas y las sacaban del Mar Menor, ha desaparecido. Es decir, aquí, en mi opinión, hay que buscar si hay una relación entre la eutrofización y la pérdida de color del Mar Menor y todo el tema de lo que llamamos sopa verde y la desaparición de las medusas. Porque, en mi opinión, pudiera darse el caso que lo que mató a las medusas ha matado al Mar Menor. Eso es lo que yo quería hacer referencia, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas medusas ahora mismo? Es decir, pudiéramos estar hablando de algún agente tóxico o algún producto vertido al Mar Menor, incluso desde el continente, a través de las aguas subterráneas. Que no necesariamente hacia los... No, que no necesitan fuera los nitratos, que hubiera acabado con la población de medusas y que a su vez, al no haber medusas, no han podido regenerar, comerse el nitrato que estaba llegando sobre todo al Mar Menor. Con independencia de que el proceso de aumento de regadío y de aumento de aportaciones de nitratos, fertilizantes, pesticidas, ha sido sostenido en el tiempo. Es decir, probablemente ninguna población de medusas sería capaz de digerir y la situación del aumento de nitratos que se ha ido produciendo en el Mar Menor. María, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, yo no sería capaz de corroborar o no lo que está comentando Fran. Lo que sí que es cierto es que el hecho de que la cantidad de nitratos que llegaban al Mar Menor es lo que provocaba también un aumento de la población de medusas. Eso es evidente porque, como bien dice Fran, son filtradores y la población seguía aumentando porque tenían alimento, digamos. Entonces, durante muchos años es cierto que se ha gastado una cantidad ingente de dinero, pues por ejemplo en poner esas famosas redes para evitar que los bañistas se encontraran con las medusas. Proyectos que a día de hoy siguen financiando la comunidad autónoma, porque hemos tenido ocasión hace muy poco en los presupuestos de la comunidad autónoma de ver que sigue destinando dinero a la recogida de medusas, digamos, para evitar que en la época estival pues puedan
perjudicar, digamos, a los bañistas, entre comillas. Pero lo que es cierto, que ya te digo que yo no sería capaz de afirmar lo que está diciendo Fran, de que hay algún sustancia tóxica que ha podido acabar con la población. Lo que sí es cierto que donde tenemos que poner el foco es en el origen de la contaminación. O sea, las medusas son una consecuencia de una problemática que durante años ha estado matando el Mar Menor. Y esa problemática, en este caso concreto, viene de las malas prácticas agrarias, donde se utiliza una cantidad ingente de nitratos, porque hay una cantidad ingente de terreno cultivable, como bien ha dicho él, que ha ido en aumento, y el propio fiscal califica en unas 20.000 hectáreas de regadío ilegal frente al que sí que estaban legalmente establecidas, en este caso en el plan de Cuenca, y que es lo que ha provocado lo que llaman los científicos bloom, este punto de, digamos, de explosión en una situación prácticamente de no retorno, que la que hemos estado viendo en los 2 últimos años. Entonces, sí que es cierto que las medusas durante mucho tiempo han podido estar reteniendo esa situación catastrófica que hemos visto estos 2 años. Exactamente, pero que el foco, el problema, tenemos que ir al origen del mismo, y esto ha sido durante años unas malas prácticas, en este caso agrarias, por ejemplo, aunque también durante épocas anteriores. También hay que recordar que las aguas residuales de algunos de los municipios vertían también al Mar Menor, es decir, ha habido un desastre de gestión en torno a la laguna durante décadas. Pero sí que la actividad agraria en los últimos años, en ocasión de los vertidos por los nitratos y la desalaboración a través de estas plantas ilegales, ha causado lo que ha causado. Parece que si hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene clara, es que el origen del problema del Mar Menor está en los nitratos, en los vertidos de nitratos. Y aquí hay un elemento que yo escucho poco, ¿no? Pero que para mí es determinante, y es el año 2008. El año 2008-2009 se produce una debacle del sector inmobiliario, del sector urbanístico. Hay muchos terrenos reservados para futuras urbanizaciones en el entorno del Mar Menor, muchísimos terrenos. Solo tenemos que mirar los planes generales de ordenación urbana de los municipios costeros, es decir, de la ribera del Mar Menor. Me estoy refiriendo a los Alcázares, San Javier, San Pedro, Cartagena. De hecho, la juez que está llevando el caso tiene también que ver algo con la que está llevando la Cartagena. Sí. O sea que... Efectivamente. Y a partir de ese momento donde todo ese sistema o ese modelo productivo que tenía la región de Murcia en torno a la especulación con el urbanismo se viene abajo, y todos esos terrenos que estaban reservados para ser urbanizados y ser construidos se transforman en explotaciones agrarias. Con lo cual, en ese momento, a partir del año 2008, a partir del año 2009, esto me lo cuenta la gente de allí, de la zona, ¿no? Se produce un incremento de la superficie cultivable en la ribera del Mar Menor enorme, ¿no? Y posiblemente esa sea una de las razones fundamentales del incremento del vertido de nitratos al Mar Menor y de lo que está pasando en estos momentos en el mar.